La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Investigación y Posgrado, a través de la línea de investigación, valoración de programas y proyectos de educación para el desarrollo pleno de las comunidades, le da la más cordial bienvenida a la doctora Franca Peri. Franca Peri es egresada del Instituto Pedagógico de Caracas del Departamento de Biología y Química. Es doctora en educación y tiene formación profesional en el área espiritual en la Universidad de la India, Guamnes University. La doctora Franca ha contribuido con la creación del postdoctorado en crecimiento espiritual de esta magna universidad. Estimados amigos, feliz día. Muy complacida y honrada de poder compartir con ustedes este trabajo que me ha llevado más de un año y que considero imprescindible, importante desde el punto de vista de la academia, de la universidad, diseñarlo, desarrollarlo y de manera que sea un aporte que pueda servir para todos nosotros, los que estamos interesados en este mundo, en este ámbito de la espiritualidad. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes que este tema, que es la epistemología de la espiritualidad, tiene como objetivos presentar en primer lugar una visión conceptual, de la espiritualidad. Vamos a contextualizarla, a darle alguna definición a este constructo y sobre todo cómo se expresa en la vida humana. Para ello nosotros trabajamos diversas posiciones teórico-filosóficas desde el occidente y también del oriente. Luego de esto nos propusimos elaborar una propuesta epistemológica que permita ese estudio de la espiritualidad a partir del descubrimiento y de la transformación del ser interno hacia niveles más elevados de conciencia. Los autores con los cuales trabajamos para la fundamentación teórico-discursiva, tenemos a Wilber, Carl Jung, Sánchez, quien hace todo un trabajo sobre la conciencia, Sri Bhagavan, maestro avatar de la India, que ha trabajado también esto, y por supuesto de parte de la India, la filosofía Vedanta, los Upanishads y el budismo Zen. Y para la fundamentación ontológica y epistemológica, utilizamos el aporte de autores como Posada, Hurtado y Toro, Padrón, Pérez Serrano y Guba y Lincoln, conocidos por todos nosotros, ¿no? Vamos a comenzar haciendo una especie de arqueo de cuál es la situación a nivel mundial de la humanidad. Yo creo que no es exagerado decir, si nosotros hacemos un análisis, que existe una presencia, existe un vacío, está presente un vacío existencial en todos los niveles y en todas las edades, en una grandísima parte de la población. Hay una falta de sentido y de propósito en la vida. ¿Por qué hay tantos cursos sobre buscar el propósito de la vida? ¿Por qué no es algo natural? ¿Por qué no nos ocurre de manera natural, como debería ser? ¿Por qué nos estamos aislando cada vez más de nuestros semejantes? ¿Por qué estamos tan separados? Tan separados estamos que incluso estamos separados de nosotros mismos. Tenemos una desconexión interna con nuestros sentimientos, con nuestras cargas, con nuestras heridas, con nuestras historias de vida. El ritmo acelerado de la vida también no nos está favoreciendo para nada en lo que es esta búsqueda
de darle este sentido y propósito a la vida. Fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud, por poner un ejemplo, en el año 2016 sacó a relucir que en todo el planeta Tierra, hubo 800.000 suicidios. Y bueno, no sé por qué no es considerado un problema de salud pública. Porque si hablamos del corona, que estamos en tiempos de reflexión por el corona y que nos está invitando a hacer estas cosas online, nos damos cuenta cómo todavía se aleja muchísimo esa cantidad de personas fallecidas si la comparamos solamente con suicidios. ¿Por qué la gente se suicida? Y no estamos hablando de países del tercer mundo. Estamos hablando de los países más desarrollados. Parece ser que en los países más desarrollados las tasas de suicidio son más elevadas que en los países en desarrollo. ¿Cómo se explica eso? Ni hablar del consumo de drogas lícitas e ilícitas. Lícitas porque nos estamos automedicando, nos estamos sobremedicando, tenemos depresión y aquí acudimos a una pastillita. Estoy hablando del general, ¿no? Estamos hablando del general. ¿Qué puede aportar la academia al respecto? La academia tiene herramientas del conocimiento, ha elaborado herramientas por decenas, cientos de años. Tiene ya una metodicidad, tiene ya procedimientos avanzados como para poder abordar esta problemática. Es capaz de organizar los hallazgos, es capaz de aplicar, o sea, tiene la metódica. Y esa metódica no solamente hace que los resultados sean aplicables, sean replicables, sino que también se formen líneas de investigación que nos permitan a nosotros realmente hacer un aporte que la humanidad realmente necesita a pasos, en cantidades importantes. Las preguntas que nos hacemos siempre: ¿cómo abordo el conocimiento de mí mismo y de quienes me rodean? En términos de descubrir nuestro ser interior, en términos de mis historias, de las cargas emocionales y mentales. ¿Cómo abordo eso? Esas respuestas, ¿puede la academia darlas? ¿Puede la metodicidad, la manera como la metodología que nosotros estamos empleando en la ciencia, puede dar respuesta a esto? ¿Cómo hago yo para alinearme con lo que me hace feliz? ¿Cómo puedo relacionarme con los demás sin vaciarme a mí mismo? ¿Cómo puedo experimentar el amor incondicional? Esas son preguntas que están allí. ¿Cómo elevo mi nivel de conciencia desde el yo hacia el nosotros, pero de verdad? Sin que sea un cliché, sin que sea un mandato, sin que sea una norma, sino que de verdad la gente desde el corazón comience a actuar sin sentirse separado del otro, sino que ya no es el otro, ya somos nosotros, ya somos todos. ¿Cómo puedo yo trabajar aspectos como este a través de la academia? ¿De qué me sirve vivirla con integridad y con coherencia? ¿Para qué es la integridad? ¿Qué aporte me dan a mí esos dos aspectos? ¿Cómo me abro a la experiencia mística? ¿Cómo me abro a la iluminación? Porque ¿acaso somos solamente el cuerpo y la mente que estamos observando? ¿O hay más? ¿Dónde está eso? ¿Por qué eso está solamente en manos de unas cuantas personas? ¿Y por qué eso no se puede socializar? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están esas respuestas a esas preguntas? Y ni hablar, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este planeta? ¿Quién creo yo que yo soy? ¿Y quién soy yo realmente? Son preguntas que no pueden posponerse, que no pueden delegarse en manos en manos que puedan dar múltiples respuestas, pero que podemos nosotros desde el punto de vista ontológico y epistemológico abordar
con la seriedad que esto merece. Entonces, vamos a empezar con el contexto etimológico de la espiritualidad. Espiritualidad termina en dad. Dad significa etimológicamente cualidad. O sea, espiritualidad significa la cualidad del espíritu. Desde el punto del latín, spirare es un verbo, significa soplo, significa aliento. Entonces es un aliento, es la cualidad de ese aliento de vida, que en la China, en el budismo Zen se le llama Shen. Ese Shen es ese soplo del cual se apoya el ki que es la energía. Nosotros somos energía, pero esa energía sola, sin ese soplo, sin ese aliento de vida, sin ese aliento que le da forma, sí, sería solamente energía. En la India, en la parte del hinduismo, en la religión hinduista, se habla del Atman y del Brahman. El Atman y el Brahman son lo mismo, solo que el Atman es a nivel personal, individual, y el Brahman es a nivel del colectivo. Es esa parte, ese espíritu que se encuentra en todo y en todos al mismo tiempo. Eso se aborda desde el punto de vista de la conciencia. ¿Cómo me hago yo consciente? Es la pregunta, de que tengo un espíritu. Entonces, usando esa palabra, podemos llegar a resultados muy interesantes. De hecho, la conciencia, del latín conscientia, significa conocimiento compartido. Y conscientia significa con conocimiento. Entonces, la palabra conciencia significa el conocimiento tanto de sí mismo como el conocimiento del entorno. Ese conocimiento del sí mismo y del entorno que me da la conciencia me permite accesar a eso que existe, que es una cualidad que se llama espiritualidad. En la India se le llama chit a la conciencia. Es uno de los tres estados, Sat Chit Ananda, es uno de los tres estados a los que se adquiere, se asume cuando se tiene el estado de iluminación, el estado del despertar último, en el cual tenemos Sat, que es la existencia, Chit, que es la conciencia pura, y Ananda, que es el estado de gozo. Entonces, lo que quiero decir con esto, estoy conectando conciencia con la espiritualidad, porque para llegar para llegar a lo que es el espíritu, para llegar a la espiritualidad necesito tomar conciencia de ella. Así de sencillo. ¿Qué es la espiritualidad? Es entonces esa cualidad trascendente del ser a la que podemos acceder en la medida en que nos hacemos conscientes de ella. La conciencia, en cambio, en todos sus estados y niveles, entonces viene siendo esa herramienta del conocimiento del ser trascendente. Es la herramienta la conciencia. Sánchez explica que la conciencia es el acto de percatarse, el acto de darse cuenta, entre muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos en lo básico, es el acto de percatarse de todas esas manifestaciones del yo, porque yo soy muchas cosas. Yo soy Franca la doctora, yo soy Franca la maestra, yo soy Franca la ama de casa, yo soy Franca la madre, yo soy Franca la hija, yo soy Franca la que a veces está muy contenta, yo soy Franca la que no está contenta. Todas esas manifestaciones del ser, cuando tomo conciencia de ellas, comienzo a descubrir a través de ellas y a limpiar ese campo hasta llegar al ser espiritual que somos. Para el estudio ontológico y epistemológico de la espiritualidad, este descubrimiento significa comprensión y transformación. Ojo con esto. El enfoque introspectivo, vivencial,
que conocemos y que manejamos y que vamos a abordar un poco más adelante, que es uno de los enfoques epistemológicos, que sobre todo para la ciencia social, necesita una cualidad adicional en este campo de la espiritualidad y de la conciencia. Necesita el hecho de que yo logre integrar lo que descubro de mí. Cuando yo integro lo que descubro de mí, cuando yo doy paso, cuando yo me conozco y ese conocerme me redimensiona, me hace sentirme otra, me hace sentirme a gusto, me integro lo que estoy conociendo. Cuando logro integrar, eso es transformación. Si no hay comprensión, si no hay transformación, no podríamos accesar a ese ser trascendente que es esa cualidad de la espiritualidad. Entonces, dentro, repito, para el estudio ontológico y epistemológico, este descubrimiento significa comprensión y transformación. Va a ser un enfoque introspectivo, vivencial y comprensivo, integrador. ¿Ok? Bien, pero vamos a ahondar un poco en la conciencia, porque si ya sabemos que la espiritualidad es esa cualidad del ser trascendente a la que se accede cuando tomamos conciencia de ella, ¿qué es la conciencia? La conciencia tiene estados y niveles. Como dice allí, básicamente en lo que tiene que ver con los estados, la conciencia tiene dos: el estado inconsciente y el estado consciente. El estado inconsciente, Pradep, Carruthers, Jung, todos ellos coinciden en que es realmente el estado que tiene mayor peso sobre nuestra vida. De hecho, dicen ellos que el 95% de todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las percepciones y las imágenes de lo que creemos que somos y del mundo que nos rodea, está oculto, metido, infiltrado dentro del inconsciente en un 95%. Y apenas un 5% es lo que tenemos, lo único que somos conscientes. Entonces, si nosotros queremos sacar del inconsciente todo eso que está allí para ir limpiando esos filtros, esos cristales con los que estamos viendo la realidad, por lo tanto no estamos viendo la realidad, estamos viendo un pedacito de ella. Para ello necesitamos acceder a algunos estadios de conciencia. El primer estadio, que es la conciencia del darse cuenta, el estadio de percatación, que en inglés se le dice awareness, Chalmers lo describe como el estado básico. Es ese estado en el que yo digo, cónchale, alguien me dijo algo y de pronto sentí que el corazón me latió. Ese darse cuenta de que el corazón late más aprisa, de que me llegó un pensamiento. Ese darme cuenta de cómo yo reacciono ante una realidad, cómo yo respondo ante una realidad. Si yo lograra, en vez de mirar, utilizar los 5 sentidos que conocemos para mirar hacia afuera, pero utilizar la conciencia y el darse cuenta para mirar hacia adentro y ver, wow, mira cómo yo reacciono, mira lo que estoy sintiendo, me dio una presión aquí, sentí una presión en el estómago. Ese primer estado es el estado del darse cuenta. Luego hay uno un poco más profundo, que es el estado de ver lo que hay. Ahí es donde pensamos, reconocemos, sin resistirnos, a todo aquello que estaba en el inconsciente y que está empezando. Nos estamos dando el permiso y estamos asumiendo la responsabilidad de liberar. Entonces, fíjense que estamos hablando de un proceso de liberación, de un proceso de descubrir, de un proceso de sacar del inconsciente aquello que nos está limitando y que nos está impidiendo vernos inclusive a nosotros, no solamente la realidad que es nuestro espejo, que es la que nos ayuda a vernos, sino también a limpiar, a
esas manifestaciones del yo que nos eh, em, digamos, no diría perturbando, son esos filtros que no nos permiten llegar al ser trascendente que somos, al ser espiritual que somos. Luego hay una conciencia que es la conciencia testigo. Wilber la describe muy bien. Es aquella en la que el observador, yo, por fin puedo decir que soy un observador objetivo, tanto de los fenómenos que ocurren como de los pensamientos. Soy capaz de interpretar sin filtro, sin identificarme y sin crear conflicto, porque si simplemente estoy observando, no hay conflicto con lo que estoy viendo fuera. Cuando me engancho hay conflicto, pero si soy testigo, si logro llegar a ese estado de testigo, entonces soy capaz de ver, y soy capaz de ver desde un estado de paz, desde un estado más trascendente, y ahí me estoy acercando a ese estado espiritual, a ese estado en el que nosotros necesitamos abordar para saber de verdad lo que es la espiritualidad. Por último, la conciencia pura. La conciencia pura que también describe Wilber como ya la experiencia directa de todo lo que es. Una conciencia que no tiene espacio de por medio. Esa conciencia que aquí nada más la estamos describiendo, pero cuando se experimenta, porque esta conciencia solamente, como dice ahí, es una experiencia. No se puede describir, no puedo hablar de ella, porque tengo que experimentarla primero. Cuando logro experimentarla, me doy cuenta de que todo lo que es soy yo también. Y el yo tampoco existe porque lo que existe es todo lo que es. Es muy compleja, pero es accesible. Muchísimas, millones de personas en el mundo han llegado a ella. Pero la conciencia también tiene niveles. Ese proceso de conocerse a sí mismo lleva a una expansión de la conciencia. ¿Qué significa? Que si antes teníamos una conciencia muy limitada, la vamos expandiendo. Hay diversos autores, como Hawking, que hace una escala de conciencia, diciendo que, por ejemplo, los niveles más bajos de conciencia están dentro de la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, la gente que se queda pegada al sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo, y luego empieza una transformación, que es cuando la persona asume con coraje la decisión de ser mejor, de cambiar, la asume, o sea, no tiene como dicen, el locus de control no está fuera, ya lo asume, lo internaliza, con neutralidad, con voluntad, con aceptación de lo que hay, utilizando la razón como es. Empieza a descubrir el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Esos son niveles, y a esos niveles tenemos derecho, todos nosotros, a experimentar y a llegar. Sahayananda, él describe los Upanishads. Los Upanishads son unos textos de hace aproximadamente unos 2000 años que describen estos mismos niveles, pero desde otra perspectiva. Para él, hay una conciencia identificada con el cuerpo físico y la satisfacción de deseos personales. Hay una conciencia que está identificada con ideales que intentamos seguir o imitar. Luego la conciencia deja de identificarse cuando descubre que yo también soy creativa, que yo también soy un ser único. Entonces yo también tengo algo que dar. Vamos desde los deseos hacia lo que queremos imitar, hasta lo que somos, y finalmente una conciencia que renuncia al yo individual y al ego que lo soporta para desaparecer en el todo, en la conciencia universal, en el Brahman, como ellos lo llaman. Entonces, desde el yo hacia la conciencia universal. Eso lo hablan en los Upanishads desde hace ya 2000 años. Otro autor que me pareció interesantísimo, Barrett,
Él vivo aún trabajando para el Banco Mundial desde hace muchos años. Él dice que la transformación colectiva ocurre solamente a partir de la transformación personal. Entonces, aquí estamos hablando que desde el yo, que es el tener, que es la conciencia de supervivencia, el yo quiere amar, que es la conciencia de relación, el yo que quiere ser, la conciencia de autoestima. Desde ese yo podemos ir hacia el nosotros y eventualmente vamos hacia el nosotros. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a tener un propósito y un significado a la existencia que tenemos. Ya somos personas, cuando estamos en el nosotros, no podemos tolerar la desigualdad, no podemos tolerar el que otro no tenga y que yo tenga. Entonces, Barrett considera que cuando la persona trasciende el yo y de manera natural, voluntaria, empieza a dar, a servir, a ser útil en función de todos, no en función del otro, pobrecito que no tiene, no, el otro también soy yo. Entonces es la función del nosotros, es un servicio desinteresado desde la plenitud del ser. Y esa es la forma más elevada de existencia, de acuerdo con Barrett. Visto esto, Sri Bhagavan, místico y gurú de la India, me sorprendió grandemente cuando él dijo que la cualidad ontológica de la conciencia es el ser consciente. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es su cualidad? ¿Qué es lo que hace a la conciencia consciente? El ser consciente. Y todo lo que se hace consciente se transforma. Si yo no soy consciente de lo que ocurre dentro de mí, ¿cómo lo voy a transformar? Entonces, si no soy consciente de eso, ¿cómo yo puedo llegar al estado trascendente del ser? Si bien esto es ontológicamente subjetivo, porque mi conciencia, la conciencia del otro, ¿y cómo se estudia eso? Posada dice lo siguiente: si bien esto es ontológicamente subjetivo, el abordaje epistemológico de la conciencia y de la espiritualidad puede perfectamente ser objetivo. Para Posada, esto se logra cuando el conocimiento que se obtiene a partir de este estudio es sistemático e independiente de las actitudes, de los deseos y de las motivaciones del investigador. Las ciencias sociales son ontológicamente subjetivas, como dice Posada, pero epistemológicamente deben ser objetivas. De otra forma, no es epistemología. Entonces, para que eso sea epistemológicamente objetivo, tiene que ser sistemático, el estudio tiene que ser independiente de los deseos, de las actitudes y de las motivaciones del investigador para descubrir todo lo que se hace consciente y todo lo que transforma. ¿Qué estudios se pueden abordar? A mí se me ocurrió aquí decir tantas cosas. O sea, si yo fuese una investigadora que me apasiona esta área, ¿qué estudios puedo abordar desde la epistemología de la espiritualidad? Bueno, un estudio sobre el autodescubrimiento del ser interior, un estudio sobre la concienciación de esos programas, cómo yo elaboro un modelo o hago una práctica o qué tipo de técnicas o qué tipo de procedimientos, de metodología utilizo para concienciar los programas, las cargas, las heridas, todos esos elementos del yo que necesito descubrir para llegar al ser trascendente, para transformar las relaciones con nosotros mismos y con el entorno. Otro, un estudio sobre la honestidad, sobre la autenticidad, la integridad interior, la coherencia. Cuando yo logro vivir con integridad, entro en un estado de paz conmigo mismo, entro en coherencia, soy una persona auténtica, por supuesto soy honesta, estoy manifestando un estado trascendente. La espiritualidad no es, como acabamos de ver, no es lo místico solamente. La espiritualidad comienza con estos elementos. El sanar las relaciones, eso también es espiritual, eso también es abordaje.
también tengo que hacerme consciente, tengo que utilizar la conciencia como elemento ontológico para poder llegar a esta sanación. La experiencia de la gratitud, el perdón, la compasión como estado del ser es otro objeto de estudio, otro tema de estudio. La práctica del servicio desinteresado. El servicio desinteresado hacia el otro, cuando se practica, es transformacional y necesitas hacerlo de manera consciente. Y con eso logras llegar a donde está tu ser verdadero. Estudios de experiencias místicas y sus efectos en lo personal y lo colectivo. Existe. Aquí van a haber conferencias seguramente de personas que tienen muchas experiencias místicas. Yo las he tenido. Me hubiese encantado hacer una conferencia sobre la parte mística, porque existe. Pero me parece que esto es fundamental en el marco de la universidad, en el marco de la academia. Bueno, ustedes ven ahí un cuadro que está bastante... Traté de reducirlo al mínimo, porque ahorita viene la propuesta epistemológica espiritual. Son 6 aspectos. Comenzamos desde el punto de vista de la ontología. Y los distintos, tomé solamente 3 o 4 paradigmas. El positivista, el crítico, el constructivismo y el paradigma espiritual. Todos los cuadros tienen lo mismo. Y en cada uno de ellos la realidad, la relación con el sujeto y el objeto, desde el punto de vista ontológico, vamos a verla y vamos a compararla en este cuadro. Los demás cuadros tienen aspectos epistemológicos. Fíjense que la realidad, por ejemplo, así como en el positivismo la realidad es estática, como todos sabemos, es fragmentada, es objetiva. En el crítico es mejorable, en el constructivismo es autorreferencial, porque se construye, el observador la construye. En la espiritualidad depende del nivel de conciencia del observador. La realidad es una herramienta que utiliza el observador para autoconocerse y para comprender. Recuerden que estamos hablando que la comprensión es esa integración compasiva con todo lo que voy descubriendo de mí, con todo lo que voy aprendiendo de mí mismo y del entorno. Con respecto a la relación sujeto y objeto, sabemos, por ejemplo, que en el positivismo es independiente, neutro, ¿verdad? En el paradigma crítico está orientada al cambio, la relación sujeto-objeto, porque queremos cambiar. En el constructivismo está orientada a aprender. En lo espiritual está orientada a descubrir, a comprender, a transformar y a trascender al sujeto que es el mismo objeto de investigación. No hay que ir muy lejos para investigar. Todo el material de investigación lo tenemos dentro. Desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento en el positivismo ya sabemos que es dualista, es objetivo. En el paradigma crítico es subjetivista, en el constructivismo es significativo, pero en lo espiritual, en el paradigma espiritual es transformador. El investigador se reconoce en su interacción con lo investigado. Es un acto de expansión del nivel de conciencia. En el positivismo es un acto de descubrimiento del conocimiento. En lo crítico emancipa. En el constructivismo es aprendizaje. Para nosotros estamos expandiendo nuestro nivel, elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar ¿a dónde? Tenemos que llegar al ser verdadero, al ser espiritual. El estilo de pensamiento del paradigma epistemológico positivista, ya sabemos, es inductivo, concreto, crítico, en el paradigma constructivista es intuitivo y abstracto, en el espiritual es intuitivo, vivencial y recuerden que dijimos, es comprensivo para poder ser transformador. Si no hay transformación, no estamos dentro del paradigma espiritual. Estamos simplemente copiando y pegando alguna experiencia de otro. No se puede generar investigación aquí si no hay transformación dentro del paradigma espiritual. El factor cognitivo denominante en este paradigma, en el positivismo, son los sentidos. Obvio, ¿no? La percepción sensorial. En el paradigma crítico es la razón, la dialéctica.
En el paradigma constructivista es la construcción de argumentos. En el paradigma espiritual es la observación consciente de las percepciones internas y externas. Es la observación consciente. La metodología en el paradigma positivista ya sabemos que es experimental, cuasi experimental, mayormente cuantitativa y maneja variables. En el crítico es dialógica, dialéctica. La idea es solucionar problemas, emancipar, recuerda. En el constructivismo es hermenéutica, es dialéctica. En el espiritual es fenomenológica, es introspectiva, es vivencial. Se busca la comprensión y el discernimiento para la transformación. Entonces, eso desde el punto de vista de la metodología. Criterios de calidad. En el positivismo, el paradigma epistemológico positivista, los criterios son validez, fiabilidad, objetividad. En el crítico es intersubjetividad, al igual que el constructivismo. En el espiritual, el criterio de calidad es la coherencia interna, la coherencia y la verdad. Lo que estoy diciendo es coherente entre lo que digo y lo que hago. Recuerdan la integridad, recuerdan la coherencia. En los eventos que evidencian integridad, comprensión, transformación individual y grupal. Cuando yo logro comprenderme, descubrirme y transformarme, ya no actúo igual. Hay evidencia, se genera evidencia empírica del cambio. Eso es epistemológico. ¿Ok? Por último, el objetivo del investigador para el positivismo es generar saber técnico, un saber técnico. Para el paradigma crítico es generar conocimiento, para el potenciar el cambio, para liberar y emancipar a las personas. En el paradigma constructivista es para interpretar, elaborar modelos. El objetivo del investigador en el paradigma espiritual que nosotros proponemos es descubrir y comprender el mundo personal. No voy a comprender el mundo de afuera, porque el mundo de afuera nunca lo voy a comprender. Solamente puedo comprender lo que tengo adentro. Ese es mi material de trabajo. Y con ello puedo evolucionar en mis niveles de conciencia y puedo transformar en el interior para luego transformar en el exterior. Como conclusiones tenemos que la espiritualidad, como dijimos antes, como cualidad trascendente del ser, puede accesarse en la medida en que seamos conscientes de nuestro mundo interno y en la medida en que podamos abrirnos a explorar todos esos estados y niveles. Ya dijimos también como conclusión la cualidad ontológica del ser consciente. Es esa herramienta introspectivo-vivencial que permite no solo descubrir, abrazar, integrar aquello que permanece en el estado inconsciente, sino trascenderlo. En el paradigma epistemológico espiritual, el conocimiento es válido en tanto pueda evidenciar la transformación interna y externa del sujeto. El estilo de pensamiento intuitivo vivencial requiere de la comprensión, integración compasiva de eso que hemos aprendido, de eso que ya lo vimos, que ya está allí, que hemos sacado, aflorado, para lograr esa transformación. La búsqueda espiritual no es una moda, es una necesidad. Un individuo feliz y realizado solo puede crear un mundo feliz, mientras que un individuo en conflicto solo generará conflicto. Es un momento aquí de reflexión para nosotros en qué estado queremos estar y qué tipo de mundo queremos. Esperamos que este estudio sea un aporte significativo que permita abrir los caminos de la ciencia con todas sus herramientas para poder asumir con seriedad este reto y avanzar hacia un mundo más humano. Termino con unas palabras de Thich Nhat Hanh, monje budista que muchos conocen, quien dice que tú eres yo y yo soy tú. Tú cultivas la flor en ti para que yo sea hermoso. Y yo transformo la basura en mí para que no tengas que sufrir. Yo te apoyo y tú me apoyas. Yo estoy en este mundo para darte paz. Y tú estás en este mundo para darme alegría. Con esto concluyo. Agradezco
los honro en mi corazón y bendigo este momento y bendigo tantas cosas maravillosas que pueden abrirse a partir de todas estas conferencias en este congreso de espiritualidad. El primero de mi alma mater, mi pedagógico de Caracas. Que tengan todos un feliz día y aquí a la orden siempre. Hasta pronto. Gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.